7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al jurista constitucionalista doctor Ismael Quintana. Lo invitamos para analizar temas vinculados con la consulta popular que está en debate en el país. Precisamente ayer el gobierno oficializó 4 de las 7 preguntas que el presidente había anunciado. Una de ellas tiene que ver con la eliminación de los asambleístas. La otra tiene que ver también con el tema del trabajo por horas en el sector turístico. Y también es bueno hablar sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que vuelva al reducto de la Asamblea Nacional para designar a las autoridades de control. ¿Cómo ve estas propuestas que ya al menos una parte ha sido oficializada ante la Corte Constitucional? Doctor Ismael Quintana, muy buen día. Bueno, buenos días, Miguel. Siempre gracias por la invitación. Para mí siempre es motivo de alegría estar con usted y por supuesto con la audiencia de Radio Democracia. Bueno, sí, ya finalmente el presidente, luego de una semana de que hace el anuncio en sus redes sociales, cristaliza ese anuncio en un documento que ha sido ya formalmente presentado a la Corte Constitucional. Las 5 preguntas, digamos, fuera del tema bases militares y financiamiento estatal de la política, que ya están con un trámite mucho más avanzado. De hecho, la pregunta de bases militares está lista para ser incluida en la papeleta. La de financiamiento estatal de la política tuvo aprobación, afortunadamente, en segundo debate en la Asamblea Nacional, y está pendiente de emisión el segundo dictamen, el último ya de constitucionalidad en ese caso. Pero quedaban 5 preguntas. Usted decía, trabajo por horas, reducción del tamaño de la Asamblea Nacional, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el traslado de sus facultades a la Asamblea, a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo. Y la que ha generado, digamos, de algún modo mayor debate, la propuesta de convertir a los jueces de la Corte Constitucional también en sujetos pasivos de juicio político. El presidente ha presentado esas 4 preguntas en un paquete que ya están en la Corte Constitucional, están en manos de la jueza Claudia Salgado. Y la pregunta sobre casinos, que muchos piensan que el presidente la ha dejado de lado, no la ha dejado de lado. Esa pregunta también ha sido planteada en un documento aparte, porque se trata no de una pregunta que implique modificación constitucional, sino de plebiscito. Esa pregunta está en el despacho de la jueza Alejandra Cárdenas, de lo que hemos podido ver. Entonces, bueno, en el caso de estas 4 preguntas, la Corte tiene que hacer lo que ha denominado el primer momento de control de constitucionalidad. Y conforme el 443 de la Constitución, lo que le corresponde es determinar en un primer momento cuál es la vía, el procedimiento, el mecanismo de modificación constitucional que hay que implementar para, digamos, de algún modo ejecutar estas propuestas del presidente Nova. Y claro, dado que de las 4 preguntas que implicarían modificación constitucional, al menos 3 ya han recibido o tienen precedente en la Corte Constitucional, podríamos más o menos ir anticipando qué pudiese llegar a decirle al presidente de la República a la Corte. Concretamente, en el caso Consejo de Participación Ciudadana, la Corte desde el año 2019 ha tenido una línea jurisprudencial unívoca, y la postura de la magistratura ha sido determinar que si usted pretende la eliminación de este órgano, específicamente del Consejo de Participación Ciudadana, la vía que hay que seguir es la de la reforma parcial. Incluso eso se lo dijo al expresidente Guillermo Lasso en el año 2022. Recuerde usted que ya esta no es la primera vez que se busca la eliminación de este órgano. Lo planteó por vez primera el Comité de Reinstitucionalización Democrática en el año 2019. Ese organismo de sociedad civil que lo lideró Pablo Dávila, Hernán Pérez Luz y otros muy importantes ciudadanos y colegas. Ya desde ahí la Corte marcó una línea jurisprudencial en ese sentido. Cuando el presidente Lasso en el 2022
propuso también la supresión de este órgano, la Corte le dijo lo mismo, no procede la enmienda porque altera la estructura fundamental de la Constitución y los elementos y carácter constitutivos del Estado, y por lo tanto la vía es la de la reforma parcial. ¿Qué pasó en las dos ocasiones anteriores? Esto es importante recordar. El caso del Comité de Reinstitucionalización Democrática efectivamente siguió el trámite de reforma parcial, es decir, fue a la Asamblea Nacional, pero lamentablemente no tuvo los votos necesarios en el segundo debate para ser aprobada esa propuesta. Es decir, no hubo eco en la legislatura, y por eso ese tema quedó ahí. Con el caso del presidente Lasso, el problema fue político, porque el presidente de la República en ese momento no tenía mayoría parlamentaria. Recuerde usted que ya a 2022, el presidente Lasso no manejaba la Asamblea Nacional, y eso hizo que él tenga que, de algún modo, morigerar esa propuesta. Y entonces Lasso dijo, no, como no tengo mayoría parlamentaria y obviamente no me van a aprobar la propuesta en la Asamblea, voy a modificar la propuesta original, y le replanteó a la Corte la temática del CPCCS, proponiendo no la eliminación del órgano, sino solamente el traslado de la potestad nominadora a la Asamblea Nacional. Y en ese momento la Corte emitió un nuevo pronunciamiento diciendo, bueno, si usted quiere mantener al CPCCS como parte de la función de transparencia y control social y solo quitarle la potestad nominadora, eso sí es tramitable vía enmienda constitucional. Y finalmente eso fue lo que llegó a la papeleta en el 2023. Hoy, el presidente Noboa, yo creo que con mucho acierto, plantea algo que ya hemos venido discutiendo aquí en esta misma mesa durante años, querido Miguel, que es la desaparición de este bodrio, de este experimento mal hecho del correísmo que se llama Consejo de Participación Ciudadana, que plantea el presidente Noboa que todas las atribuciones, tanto las de designación de autoridades como las de combate a la corrupción y las de control social, pasen a distintas entidades. La de designar autoridades, obviamente, a manos de la Asamblea Nacional; la de combate a la corrupción en manos de la Contraloría General del Estado, que forma parte de la función de transparencia y control social; y la de control social y participación ciudadana en manos de la Defensoría del Pueblo. Entonces el presidente lo que plantea ahí es, en el anexo, que la más importante que nos interesa, que sería la de designar autoridades de control, se va a instrumentar a través de unos mecanismos que seguirían siendo los concursos o los procesos con veeduría ciudadana en el caso de ternas, que ya los llevaría a la Asamblea Nacional a través de unas que el presidente denomina ya no comisiones ciudadanas de selección como hoy tenemos, que son francamente una fachada mal hecha, sino a través de las comisiones calificadoras. Es decir, el presidente ha decidido escoger el modelo de selección que tenemos para la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, donde función de transparencia, ejecutivo y legislativo designan cada uno 2 delegados, se conforma esta comisión y esta comisión hace el concurso. Entonces estas comisiones calificadoras vendrían a reemplazar, en la propuesta del presidente, a las comisiones ciudadanas de selección, lo cual no es del todo adecuado, ortodoxo, pero lamentablemente es la Corte Constitucional la que ha ido orillando a estos temas. Porque yo recuerdo que en el año 2022, cuando Guillermo Lasso replantea su pregunta y le dice a la Corte, bueno, entonces no voy a suprimir el órgano, sino solamente a quitarle la joya de la corona, que es la nominación de autoridades, la Corte prácticamente le obligó al presidente a que en el anexo de la pregunta establezca un mecanismo de similar designación para las autoridades, es decir, básicamente concursos, porque la Corte llegó a determinar, como si tuviese competencia para aquello, a mí me parece que se extralimitó en sus atribuciones en ese caso, llegó a determinar que para designar estas autoridades, ¿no es cierto?, Consejo de la Judicatura, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Procurador, Fiscal, Contralor, hay que implementar mecanismos de meritocracia, de oposición, de concursos. Entonces, prácticamente se obligó a través de la jurisprudencia a seguir manteniendo este sistema, yo le diría mentiroso, pernicioso, caro,
malo del concurso. Entonces, lamentablemente el presidente de la República, para efectos de que la Corte no rechace la pregunta, ha planteado que se siga manteniendo el mecanismo de concurso, pero ya no en manos del CPCCS, sino en manos de la Asamblea Nacional. ¿Qué problema le veo yo con esta pregunta? Que el presidente plantea la vía de la enmienda. Y la Corte Constitucional, guste o no guste, ya ha dicho que la vía a seguir es la de la reforma parcial. Entonces pienso que en el caso de esta pregunta, lo más probable es que la Corte mantenga su línea y le diga al presidente que esa pregunta es apta de ser tramitada, pero solo por la vía de la reforma parcial. Lo cual retrasaría en el tiempo, doctor Ismael Quintana. Sabemos que la enmienda iría directo. Es más rápida, claro. En cambio, la reforma tiene que una comisión mediar entre primer y segundo debate 90 días. Es decir, esto dilataría. Sí, eso de algún modo yo creo que cambiaría los planes del presidente de la República en cuanto a la fecha que él ha anunciado de la consulta popular. Ha dicho que será aproximadamente mediados de diciembre, creo que era el 14 de diciembre. Si la Corte llega a determinar que esta pregunta tiene que ser tramitada por la vía de la reforma parcial, el presidente tendrá dos opciones. Uno, o básicamente tres opciones. O como Guillermo Lasso replantea la pregunta para que la Corte le califique como una pregunta apta de ser tramitada vía enmienda. Por ejemplo, no desapareciendo el órgano, sino quitándole la potestad. Dejándole un cascarón a este consejo. Efectivamente. Algo como lo que planteaba el expresidente Lasso, que sería una opción para poder llegar a diciembre con una consulta popular sobre el tema CPCCS, que a mí me parece ya más que medular y además justificado, ¿no? De seguir dejando en manos de estos inútiles los procesos de designación de autoridades de control delicados, como el caso Fiscalía, como el caso del Consejo de la Judicatura. Vea lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. Una serie de funcionarios que ahora ejercen cargo público y que por norma reglamentaria hecha por el CPCCS están inhabilitados. Godoy, lo digo con mucha pena, pero la ministra de Trabajo, el director del SRI, hay una jueza que ha sido incluida, jueza en funciones, en la terna de la Defensoría Pública, una funcionaria también de la Fiscalía que ha sido incluida en la misma terna de la Fiscalía cuando el reglamento prohíbe e inhabilita a quienes están ejerciendo cargo público a integrar las ternas para el Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana no hizo nada sobre el tema. La comisión técnica se pasó por alto eso. Es decir, estamos a punto de reelegir a alguien que además de su incompetencia está normativamente inhabilitado para desempeñar el cargo. Entonces ese tipo de cosas se tienen que terminar. Entonces, opción 1, presidente, ante una eventual, lo más seguro, respuesta a la Corte de que el tema es reforma parcial. Opción número 1, replantea la pregunta para que pueda ir a la papeleta en diciembre si realmente ese es el objetivo. Replantea y manda la reforma a la Corte, su autorización y a la papeleta, efectivamente. Opción número 1, replantea la pregunta para que la cosa pueda ser tramitada vía enmienda, sin necesidad de eliminar el órgano, pero quitándole la joya de la corona. Opción número 2, nos vamos al procedimiento de reforma parcial y esperamos la consulta popular hasta que el tema sea aprobado en la Asamblea Nacional. Evidentemente eso va a ir más allá de diciembre, porque el trámite en la Asamblea Nacional, y ya lo vimos con el caso bases militares y financiamiento estatal de la política, demora en promedio 7, 8 meses. ¿Ya? Entonces, opción número 2, seguir el trámite de reforma parcial para cristalizar lo que muchos creemos que debe darse, que es la eliminación de este órgano. Yo creo que no debe quedarse ni siquiera con facultades de control social ni de combate a la corrupción, porque francamente esas atribuciones ya las tienen otros órganos, principalmente Contraloría General del Estado y Fiscalía. Ha hecho muy poco el CPCCS. Entonces, no hace nada en eso, pero ni nombramientos hace bien. ¿Ya? Entonces, esa sería la segunda alternativa. Y la otra es, evidentemente, no considerar esta pregunta para la papeleta de diciembre de 2025. Es decir, eso ya quedará en manos del presidente de la República, porque, insisto, la Corte en este primer momento solo le va a decir qué mecanismo hay que seguir para instrumentar la propuesta. No así con las preguntas que tienen que ver
con reducción del tamaño de la Asamblea Nacional y trabajo por horas, porque esas son preguntas que también ya se han puesto en conocimiento de la Corte, ya hay precedente expreso en las dos preguntas. Caso de reducción del número de asambleístas fue una pregunta que la planteó también el presidente Lasso. Desafortunadamente no hubo la aprobación popular que se requería para que esto se implemente, y la Corte ya en el año 2022 determinó que usted sí puede implementar esta propuesta por la vía de la enmienda, así que creo que no va a haber mayor predicamento. La Corte debería seguir su línea jurisprudencial y dar el visto bueno para que esta pregunta se incluya en la papeleta. Lo mismo con trabajo por horas, que es una pregunta que se retoma del pliego de preguntas que ya se formuló el año anterior en la última consulta popular, pero ahora, digamos, de algún modo focalizándola al plano del sector turístico. La Corte ya en el 2024 también determinó que la reducción o el establecimiento de un mecanismo de trabajo por horas, modificando el 327 de la Constitución, en concepto no restringe derechos fundamentales ni implica la alteración de elementos constitutivos del Estado ni de la estructura fundamental de la Constitución, y por lo tanto dijo que puede ser tramitada vía enmienda constitucional. Estas dos preguntas creo que no van a tener mayor problema en el análisis de la Corte. Y veamos qué pasa con la del juicio político. Vamos a hablar más adelante del juicio político, sí. Pero en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, al quitarle funciones y no aparecer con una reforma estructural, la desaparición del Consejo no es viable, no debiera, la Corte Constitucional sensibilizarse frente a lo que usted con mucho fundamento decía, doctor Quintana, un organismo que ha servido solo para tomarse los organismos de control. Personalmente, y esto yo lo he dicho desde hace años, desde el año 19, cuando el Comité de Reinstitucionalización planteó esta propuesta, yo he sostenido que no es necesaria la reforma parcial para implementar un mecanismo en el cual usted decida modificar la Constitución para suprimir un órgano, cualquiera. Si no, olvidémonos que es el CCCS, cualquiera. Yo creo que es tramitable vía enmienda. Yo no creo que la eliminación de un órgano constitucional supone de suyo la alteración de los elementos constitutivos del Estado, que además están taxativamente determinados entre los artículos 1 al 9 de la Constitución. Entonces, por ejemplo, alterar eso supondría que usted proponga una modificación para que el Estado deje de manejarse bajo un modelo unitario y pase a manejarse bajo un modelo federal, por ejemplo. Eso sí sería, digamos, alterar la estructura, los elementos constitutivos del Estado. Siempre me ha parecido que lo otro, que es el concepto de la estructura fundamental de la Constitución, es un concepto ahí vago, etéreo, ambiguo, porque usted no encuentra en el texto constitucional realmente un capítulo o una norma que le defina, digamos, normativamente, qué es o qué se debe entender por estructura fundamental de la Constitución. Porque, claro, si se va a la parte doctrinaria, la estructura de la Constitución es la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica, donde usted establece órganos del poder público y reparte un ámbito de competencias para esos órganos, y la parte dogmática, donde se consagra el catálogo de derechos y los mecanismos de defensa de esos derechos. ¿Es eso el concepto que tiene la Corte de estructura fundamental de la Constitución, o va mucho más allá? Porque si usted revisa la jurisprudencia de la Corte en esta materia, la Corte ha ido dando a sí mismo un concepto muy, muy vago. La Corte habla de principios, de valores, de elementos que de algún modo definen lo que el Ecuador es como sociedad y que están plasmados en el texto constitucional. Pero no va a encontrar usted en la jurisprudencia una definición que diga: esto es la estructura fundamental de la Constitución, y cualquier propuesta que supere estas condiciones no puede ser tramitada vía enmienda, sino obviamente vía reforma parcial. Hay ahí todavía una ambigüedad, una indefinición jurisprudencial que hace entonces que la estructura o este concepto de estructura fundamental de la Constitución quede en manos de lo que los jueces de la Corte Constitucional creen que es la estructura fundamental de la Constitución, pero no probablemente lo que la norma dice. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece, insisto, es mi opinión, la Corte ha dicho otra cosa, y ya expuse lo que ha dicho la Corte, pero creo que no hay una superación de estas dos limitaciones. Evidentemente, y la Corte también ya lo ha dicho, no hay restricción de derechos en esto, y me parece que la propuesta debiera pasar como apta
para ser tramitada por la vía de la enmienda constitucional. Es mi opinión. O sea, si yo fuese miembro de la Corte, me alejaría de los precedentes que se han hecho desde el año 2019 y determinaría y corregiría el precedente, determinando que no hay superación de estas limitaciones, porque además si usted revisa el anexo y la fundamentación de vía, el presidente de la República hace un intento de explicarle a la Corte por qué su propuesta se separa de las propuestas precedentes, en el sentido de que el presidente no está suprimiendo las facultades de combate a la corrupción y control social. El presidente le dice, mire Corte, yo no solo le estoy quitando la facultad de nominar autoridades de control, sino que yo estoy determinando que estas otras atribuciones, combate a la corrupción y control social, son atribuciones que van a ir a manos de otros órganos. Entonces, combate a la corrupción a Contraloría, y de hecho se modifica el 212 de la Constitución, agregando una serie de atribuciones que originalmente las tiene el Consejo de Participación Ciudadana en esta materia, y se modifica el 215 de la Constitución para entregarle otra serie de atribuciones en materia de control social y participación ciudadana a la Defensoría del Pueblo, que me parece bien, porque ese es un órgano que francamente hace poco y nada. Entonces, veamos si tal vez con este argumento el presidente logra convencer a la Corte para que la Corte enmiende este precedente. Creo que es el momento de hacerlo. Yo me acuerdo que cuando se nombró a este último tercio de jueces que entró a la Corte, uno de ellos, Terán, dijo una cosa que a mí me pareció importante. Dijo que en el camino, si ellos ven que hay precedentes que están equivocados y que hay que corregirlos, hay que hacerlo como hay, y nos faltaría tiempo para nombrar, para enunciar. Y creo que este es uno de esos casos. Es decir, el tema del CPCCS es un caso en el cual la Corte se ha encerrado en un análisis, insisto, muy vago, para decir simplemente que usted, sacando a este órgano del esquema institucional, altera la estructura fundamental de la Constitución, cuando ya he dicho que este concepto de estructura fundamental de la Constitución no está definido en la Constitución, sino que está definido muy vagamente en los criterios o en las ideas que los miembros de la Corte Constitucional tienen de lo que para ellos es la estructura fundamental de la Constitución. Entonces, y los elementos constitutivos del Estado. Entonces, creo que esta es una maravillosa oportunidad para que la Corte, ojalá, corrigiera este precedente. Ahora, si no lo hace y se ciñe a su línea jurisprudencial, que insisto, me parece que es lo más probable, el presidente tendrá que tomar la decisión sobre este tema. O insistimos en el proyecto tal como está planteado y nos vamos a la reforma parcial, que yo creo que debería ser el camino, porque a diferencia de lo que le pasó a Lasso, Daniel Noboa tiene una mayoría parlamentaria con la cual aprobar una propuesta de reforma parcial. O dos, pues replanteamos la pregunta tal como lo hizo el expresidente Lasso y lamentablemente mantenemos el órgano, pero le quitamos la joya de la corona, que sería la potestad de nominar autoridades de control. Lo que pasa es que esta segunda alternativa a mí no me convence del todo, porque supondría mantener toda una institución que no tiene ningún sentido de existencia. Porque si usted le quita al CPCCS esta atribución tan importante que es designar autoridades de control, francamente el órgano no tiene ya ninguna utilidad en el diseño institucional ecuatoriano, porque, insisto, las atribuciones de lucha y combate a la corrupción ya las tienen hoy Fiscalía General del Estado y fundamentalmente la Contraloría General del Estado. Entonces es duplicar atribuciones, y ese es, digamos, el concepto que a mí me parece que en la Corte no está bien entendido. Esto de obligar a los presidentes de la República o a quien propone ideas de modificar la Constitución sobre estos temas, para dejar ahí un órgano que no tiene ninguna utilidad fuera del tema de designar autoridades de control, me parece que es un concepto equivocado en la Corte, que ojalá pudiese ser reconsiderado en esta ocasión. Ojalá, como usted dice, doctor Ismael Quintana. Claro, si uno vuelve al análisis de lo que fue la Asamblea Constituyente de Montecristi, y el concepto para crear la joya de la corona era tomarse los organismos de control con siete consejeros. Lo otro fue relleno. Lucha contra la corrupción, no ha hecho nada. Fomento de la transparencia, ¿qué han hecho? Y el otro, la participación ciudadana, que ha sido también un cuento.
porque se han escogido para que participen en las comisiones. Es que, francamente, hasta ahora yo no entiendo cuáles son las labores de participación ciudadana que el Consejo lleva adelante. Es decir, en esto hay muy poca información. Creo que se han hecho muy pocas cosas. Usted ve que en tema de combate a la corrupción, la Constitución le entrega, a diferencia de lo que pasaba con la antigua y extinta Comisión de Control Cívico y Combate a la Corrupción, creada por allá por el año 97, decreto ejecutivo del expresidente Fabián Alarcón. El Consejo de Participación Ciudadana recibe una atribución importante, que no es solamente denunciar actos de corrupción y poder denunciarlos directamente en fiscalía, sino de convertirse en parte procesal en estos procesos. Y a lo largo de todos estos años hemos visto cuántos casos de corrupción en todo nivel. Caso Reconstrucción de Manabí, que es el más reciente. Los casos de corrupción judicial, que los hemos visto. ¿En cuántos de esos casos hemos visto al Consejo de Participación Ciudadana intervenir en las causas como parte procesal? Aparte de ninguno, salvo que yo esté mal informado y corregiré el Consejo, pero yo no los he visto asomar las narices en estos casos. Y esa es una de sus atribuciones. Combate a la corrupción. No es que reemplaza a la Fiscalía, pero la Constitución le da la posibilidad de denunciar y de ser parte en esos claro, dice la Constitución, ser parte y ir a la Fiscalía, insisto, actuar en eso. Eso no pasaba con la antigua Comisión de Control Cívico. Entonces, hemos dado muchas atribuciones, mucho poder a un órgano que no ha tenido la capacidad de hacerlo. Y no importa quién integre el órgano, Esto no importa que el órgano esté dominado por los correístas, la Liga Azul, el señor Ulloa, la señora Almeida, el señor Cruz, el cura Tuárez. Vea que estamos nombrando ya en 5 años, 6 años, ¿cuántos presidentes han desfilado por este órgano? O ahora el señor Fantoni, que francamente para mí ha sido una decepción total. No importa, es decir, es que el diseño de este mal invento hace que, por más que usted pueda llegar allá con buenas intenciones, como por ejemplo yo creo que sí las tiene una de las pocas voces que a mí me parece son rescatables en esa institución, que es Gonzalo Albán, que lamentablemente está al borde de ser censurado y destituido en la Asamblea Nacional por un juicio político que no tiene ni pies ni cabeza. Pero es la muestra de que es una mini asamblea donde usted tiene 7 personas y con 4 de 7 votos usted puede hacer y deshacer, nombrando fiscal, procurador, contralor, superintendentes, Consejo de la Judicatura, función electoral, los 2 órganos que lo integran, y de esa manera evidentemente es un órgano que a lo largo de los años sirvió para y sigue sirviendo para la concentración del poder. Entonces, yo creo que la propuesta del presidente Noboa pone en el centro de la mesa un punto importante, que es el que hemos dicho: sinceremos la discusión sobre la designación de autoridades. No nos sigamos engañando con que, teniendo un Consejo de Participación Ciudadana en el que la ciudadanía no participa de nada de esto, y un consejo que no controla nada, ni combate ninguna clase de corrupción, sinceremos la cuestión. Entendamos que en Ecuador, como en otros países, la designación de autoridades de control es una designación política. Ya, no, saquémonos la máscara de decir que esto es meritocracia, porque de eso se llenan la boca estos señores de Participación Ciudadana y Control Social, para decirnos, no, que se presenten los mejores ciudadanos. Cuando ya sabemos que, por ejemplo, reformamos reglamentos de los concursos para beneficiar a ciertas personas. Y vuelvo a insistir, ¿para qué me apruebo un reglamento de selección de vocales de la Judicatura, en cuyo artículo 11, número 1, usted me establece que están inhabilitados para integrar las ternas, quienes a su vez no puedan ejercer cargo en la función judicial conforme el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial? Y si usted se remite a la norma, el número 5 de ese artículo 77 inhabilita a ejercer cargo en la función judicial a quienes en ese momento desempeñan función pública. Pero es que no hemos puesto la inhabilidad ni usted ni yo. La ponen estos señores y no la hacen cumplir. Porque con esa norma el señor Godoy debió haber sido descalificado del proceso. El director del SRI debió haber sido descalificado del proceso. La ministra de Trabajo debió haber sido, y yo le tengo aprecio personal a la ministra, le tengo respeto,
porque ha sido una buena funcionaria judicial cuando fue jueza de la Corte Provincial del Guayas. Me parece una persona que conoce la función judicial por dentro y que creo que tiene la experiencia, pero lamentablemente está inhabilitada. Entonces, si usted tiene un CPCSS que acomoda las normas para beneficiar a ciertas personas, el otro día se observaba por parte de un colega periodista suyo cómo en el caso del reglamento para la selección del próximo fiscal se establece una inhabilidad para que cualquier pariente en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del fiscal, del procurador, del presidente, del vicepresidente, de las más altas autoridades del país, no pueda presentarse al concurso, salvo de una autoridad, el Contralor General del Estado. ¿Por qué? ¿A quién quiere beneficiar con eso? Entonces, ese tipo de cosas hacen que no diga, no sirve. No sirve. Si vamos a hacer entonces de esto una designación política, que la designación esté en manos de los políticos. Y yo prefiero que este debate se sincere, aunque a veces nos caiga muy mal, en la Asamblea Nacional, donde al menos estamos representados. Con mayor legitimidad, en este momento 151 y no 7. Por supuesto. Entonces, bueno, que vaya a manos de la Asamblea Nacional, que es lo que hemos dicho, es que nunca debió pasar de manos del Parlamento la designación de estas autoridades. Claro. ¿Ya? Y lamentablemente con este mecanismo, porque insisto, y esto es otra cuestión que la Corte tiene que corregir, no puede seguir obligando a que el proceso de selección de estas autoridades sea sobre la base de una mentira. Mentira que además sigue, y con la propuesta del presidente Noboa igual va a seguir costando dinero, los famosos concursos. Y yo insisto, esto no es porque el presidente, y lo mismo digo de Lasso, se les ha ocurrido que hay que mantener el sistema de meritocracia, de las famosas comisiones que ahora ya no se llamarían comisiones ciudadanas de selección, sino comisiones calificadoras. Pero no es porque ellos quieren implementar ese mecanismo, sino porque la Corte en su jurisprudencia los obliga. Porque entonces, no, es que hay que hacerlo transparente, hay que hacerlo amplio, que todas las personas participen. Claro, chévere, para designar contralor, fiscal, vocales del CNE, jueces del TCE, que participe medio mundo. Pero para integrar la Corte, ahí sí tiene que ser cerrado el concurso. Ahí sí no puede ser público. Ahí sí yo necesito padrino, que me incluya en una terna, en una lista. Ahí sí no vale la meritocracia, la transparencia, la apertura para que mucha gente que tenga la competencia y la experiencia participe en esos procesos. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que observar, y ojalá esto no sea tomado como un argumento de ataque, porque ahora estamos llegando a un punto en el que a la Corte prácticamente no hay cómo decirle nada. No hay cómo señalarle nada, porque quienes cuestionamos a la Corte somos una suerte de antidemócratas, somos vistos como una especie de grupo al que hay que silenciarlo, ¿no? Y por eso yo creo que estuvo ya bueno de que... Claro, no han terminado de entender que ellos están en la vitrina pública y que se les está juzgando por sus acciones, por sus sentencias, dictámenes, yo no creo que cuestionar este tipo de desatinos sea antidemocrático o suponga mermar la independencia de la Corte. No, estas son cosas que la Corte ha dicho en su jurisprudencia. Claro. Y que a mí me parece que está mal. Está mal obligar a que mantengamos un sistema que es probado, que es mentiroso, que es pernicioso. Porque lo que le están obligando al presidente es a mantener el sistema de concurso, ya no en el CPCSS, sino ahora en manos de la Asamblea, a darse la vuelta inventándose un mecanismo probablemente menos engorroso, que eso sí lo destraba el presidente, porque ahora la Comisión Ciudadana de Selección, que se integra por 10 personas, 5 supuestamente de la sociedad civil y otros 5 que representan cada uno a las 5 funciones de poder del Estado. Así es como se integran las famosas comisiones ciudadanas de selección. Hoy, el presidente al menos dice, no, esa tontería no sirve, vamos a poner 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo y 2 de Transparencia y Control Social, tal como se hace para nombrar a la Corte Constitucional. Sí. Estamos copiando el modelo de comisión que designa la Corte Constitucional. ¿Me vas a decir que eso es ilegítimo? Que sería darse un balazo en el pie. En eso creo que el presidente ha sido muy hábil en poner ese mecanismo de designación, que igual a mí no me gusta. A mí el tema de los concursos no me convence, pero mientras la Corte no cambie de criterio es eso. Ojalá
la Corte Constitucional se sensibilice y entienda y no diga que tiene la última palabra en control constitucional y nadie me toca. Vamos con la cuarta pregunta, que es la polémica, doctor Ismael Quintana. Dice el Ejecutivo: ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución? Y dice, plantea incluir en el artículo 131, en el caso de los jueces de la Corte Constitucional se entenderá por incumplimiento de funciones exclusivamente cuando se incurre en violación flagrante y reiterada del cumplimiento de los deberes o atribuciones inherentes a su cargo, previstos en la Constitución y la ley, se haya cometido delitos sancionados mediante sentencia ejecutoriada, así como cuando se determine una arrogación de funciones. ¿Qué piensa usted? Yo tenía, digamos, en pausa una definición hasta ver el anexo. Más allá de que yo en todos estos días, porque naturalmente esta es la pregunta que más debate ha generado entre nosotros los abogados. No sé si en la gente, yo creo que le importa un pepino si la Corte está o no sometida al control político. Si usted sale a la calle y la gente está preocupada por otras cosas. ¿No? Eso hay que puntualizar. Es un asunto. Además, sí asocia, aunque no sea real, el juez que no me atiende una causa, el juez corrupto, por supuesto, el juez ahora se dice jueces. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso, pero creo que, digamos, este es un debate que más nos ha interesado a quienes estamos de algún modo vinculados al tema judicial y específicamente al campo constitucional. Y a otros que no tienen nada de vínculo con eso, pero que igual opinan de lo que no saben. Y otros que se olvidan que incluso se han beneficiado en otras épocas de nuestra historia sobre temas similares. Ya vamos también a recordarles a esas voces de esos temas. No es nueva la propuesta, y por eso yo en el concepto, más allá de todo lo que ha pasado esta semana y esta suerte de enfrentamiento coyuntural que hay entre Ejecutivo, Asamblea y Corte Constitucional, yo trato de dejarlo de lado para, digamos, de algún modo hacer un análisis objetivo de esta pregunta. Lo primero que hay que decir es, ¿el presidente de la República se está inventando el agua tibia con esta pregunta? La respuesta es no. Yo escuché el otro día al expresidente de la Corte Constitucional decirle a Lenin Artieda en una entrevista una cosa que no es cierta, que es que en Ecuador jamás han existido juicios políticos a los miembros de las altas cortes, en este caso de la Corte Constitucional, en su momento Tribunal Constitucional. Falso. Hasta la Constitución del 98, artículo 130, número 9, el Congreso tuvo en sus manos la posibilidad de llevar a juicio político a los vocales de lo que se denominaba en ese momento Tribunal Constitucional, hoy Corte. Entonces, no es que en Ecuador no ha existido o no se ha implementado la figura del juicio político. Otra cosa es decir que pese a existir el mecanismo del juicio político, nunca se lo llevó a cabo. Es decir, que todos los tribunales constitucionales que a partir del año 97 y fundamentalmente el año 97, 2004 y luego 2007 fueron cesados en funciones sin juicio político. Primera puntualización. Eso es otra cosa, pero no decir falazmente que en Ecuador no ha habido este mecanismo. Luego, a nivel regional, porque esa es otra de las mentiras que se ha dicho, es que no existe en el mundo país que establezca mecanismos de control político a los jueces. Falso, es la regla general, al menos en América Latina, por no decir en el continente completo. Es la regla general. Estados Unidos contempla un mecanismo de impeachment a los funcionarios de gobierno, que incluye obviamente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, en el año 1809 se llevó a cabo un juicio político a un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Se hizo el juicio político, se lo acusó de que estaba haciendo política a través de sus decisiones. Y lo que pasa es que cuando llegó al Senado, el juicio político no obtuvo los votos necesarios para su destitución, pero hubo juicio político. Y hablo de Estados Unidos porque, digamos, es a veces el ejemplo que todos queremos seguir en materia de institucionalidad. Honduras, El Salvador, Perú, Colombia, Paraguay tienen hoy, desde la década de los 90, constituciones antiguas como la colombiana del 91 y la peruana del 93. Tienen. Brasil desde la década de los 50. Argentina.
Malos ejemplos, Bolivia y Venezuela, pero los tienen. Entonces es falso decir que este es un tema que no pasa a nivel mundial. Existen mecanismos de control político a los miembros de las altas cortes. Punto número 2. Punto número 3, ¿qué es lo que decíamos nosotros? Porque otra cosa que se ha dicho es que el sistema interamericano de derechos humanos prohíbe los juicios políticos a los miembros de las altas cortes. Eso también es falso. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Concretamente, por ejemplo, en el caso Quintana Coelho y Camba Campos versus Ecuador, los casos en los cuales en 2004, por decisión del Congreso Nacional, sin juicio político, se declararon terminados los periodos de los magistrados de esas altas cortes. ¿Por qué Ecuador fue condenado en esos dos casos en el 2013? Por si acaso no fue condenado por haber seguido juicio político a los magistrados. Todo lo contrario. Ecuador fue condenado porque a juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se violaron garantías judiciales por haberlos destituido sin procedimiento, sin haberles hecho el juicio político. Por eso fue condenado Ecuador, no porque la figura del juicio político en sí misma sea considerada anticonvencional. Perú, año 2001. Cuando 3 vocales del Tribunal Constitucional, la magistrada Reboredo y otros, recuerdo, tomaron una decisión que no gustó a Alberto Fujimori en la época que pretendía su reelección. Los lleva a juicio político en el Congreso, ahí sí hubo juicio político, pero la destitución de esos vocales se dio por la decisión que tomaron. Ahí sí Perú en el 2001 fue condenado por la Corte Interamericana porque se llevó a juicio político a un alto juez por la toma de su decisión. Entonces, a partir de eso, el único estándar que existe en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos sobre este tema es que usted no puede implementar el mecanismo de la fiscalización o el control político, en este caso el juicio, por la toma de las decisiones, por discrepancias con las decisiones judiciales de las altas cortes. Esa es la única restricción. Entonces, que el día de mañana, por ejemplo, la Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública y el presidente le ordena a su bancada iniciarles juicio político para destituirles por esa decisión. ¿Se podría hacer eso? La respuesta es no. Eso sí sería evidentemente violatorio de la independencia judicial. El anexo de la pregunta afortunadamente recoge eso, y usted lo leyó. Expresamente se determina que la discrepancia, el desacuerdo con una decisión de carácter judicial por parte de la Corte no puede ser motivo de enjuiciamiento. Pero está absolutamente claro, no constituirá causal de juicio político a la mera discrepancia basada en las decisiones jurisdiccionales. Efectivamente. Entonces, esa es la parte buena del anexo, es decir, que se recoge el estándar interamericano para que quienes están oponiendo a esta pregunta no tengan el pretexto de decir, ahí está, los quieren llevar a juicio político por la toma de sus decisiones. Ahora, el anexo sí tiene una penosa redacción en lo que tiene que ver con sus causales y con el quórum que se ha decidido implementar para una eventual censura y destitución. Y voy a empezar con lo segundo. En toda esta semana, y brevemente, hemos sugerido que el anexo incluya un quórum de mayoría calificada, al menos de 2/3. 2/3. Usted no puede someter al vaivén de la política tampoco a los tribunales y a las cortes. Y 77 votos hoy para el gobierno no son difíciles de obtener. Entonces esto ya empieza a sonar a otra cosa que a mí personalmente no me gusta. ¿Queremos debatir el tema del juicio político? Hagámoslo. Yo conceptualmente estoy de acuerdo. Creo que la Corte no puede seguir incontrolable en estos ámbitos. Por si acaso esto no es responsabilidad penal, porque mucha gente ha dicho, pero es que la Corte responde. Claro que responde, como yo, ciudadano común, que si cometo un delito, la Fiscalía me investiga, me acusa y la justicia me va a procesar y si corresponde me condena. Si nadie dice que los miembros de la Corte, si son pescados cometiendo un delito, no responden, salvo el prevaricato, ¿no? Claro. Porque el prevaricato aplica para cualquier juez menos para los miembros de la Corte. Entonces yo sí puedo decir en una sentencia que el matrimonio es la unión entre un árbol y un hombre, pese a que la Constitución dice que es la unión entre un hombre y una mujer. Si yo puedo darme el lujo de fallar contra norma expresa y no responder penalmente, que es lo que ahora pasa. Entonces, no es un tema de responsabilidad penal, sino de control y responsabilidad política. Solo brevemente, entonces, aquí hay un error. Sí, déjame despejar para concluir esta muy ilustrativa entrevista. Dice: se sustituye el tercer inciso del artículo 439 de la Constitución. Su destitución podrá también ser decidida por las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Constitucional. Sí. No debiera decir de la Asamblea. Es que vamos, ahí, por eso digo, el anexo está mal redactado. Ahí se confunden las cosas.
En el tema de la destitución vía juicio político se plantea mayoría absoluta. Eso es incorrecto porque al día de hoy un ministro, un vocal de la Judicatura y hasta un juez del TC requieren de 2/3. Las causales, brevemente, plantea 3 causales. Incumplimiento de funciones inherentes al cargo, arrogación de funciones, me parece que son causales totalmente abiertas. ¿Quién va a determinar qué es arrogación de funciones y cuándo se ha arrogado funciones? Porque además las funciones se ejercen a través de decisiones judiciales. Muy abiertas esas causales. Y la tercera es de una inutilidad total. Sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero si cuando ya recibe sentencia condenatoria ejecutoriada un funcionario público pierde sus derechos políticos y por lo tanto pierde el cargo, entonces llevarlo a un juicio político en esa condición sería inútil. Este anexo fue redactado por un muchacho, como yo he dicho, de tal vez de un quinto, de un sexto curso. Y los 2/3 de la Corte dicen... Ahí lo que pasa es que está dejando vivo el mecanismo de autodepuración que plantea la Constitución y que se desarrolla en la ley. Entonces, cuando internamente entre los mismos miembros de la Corte encuentran que ha habido una incorrección en el desempeño del cargo, implementamos un procedimiento interno que termina hipotéticamente con una destitución del miembro de la Corte, para lo cual se establece esa mayoría de 2/3. Creo que el anexo tiene que ser corregido para que podamos entrar en un debate serio. Las causales tienen que ser taxativas, objetivas, comprobables. Por ejemplo, retardo injustificado en el trámite de casos. Esa es una de las causales que yo he venido proponiendo. Pero lo otro es muy abierto y también, digamos, de algún modo pudiese comprometer la independencia de la Corte. Muchas gracias, doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Seguiremos hablando. Seguro que porque sí. Esto está en desarrollo por ilustrarnos las 4 preguntas que ha remitido este jueves para la consulta popular el presidente de la República. 8-7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con un debate para hablar sobre la reducción del número de asambleístas que se propone. Invitado el asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera, y el ex asambleísta Ramiro Vela. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.